Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Asiento Extra, este programa que hacemos los directores de noticias del Grupo Extra para todos ustedes. La idea es traerle a los protagonistas de la noticia y aportar algo, un poquito a la sociedad para no solo hablar de problemas, sino más bien llevar soluciones. Yo quería hacerles una pregunta. ¿Qué tantas frutas y vegetales consume usted al día? Porque resulta que estamos cerca de conmemorar el día de lo que es el consumo de frutas y vegetales. Aquí en cabina estamos hoy con Daniel Suárez, periodista de Diario Extra. Daniel, ¿cómo está? Muy bien, María, espero que se encuentre muy bien, igual que todos los oyentes que nos siguen a través de las diferentes plataformas de Grupo Extra. Y hoy venimos a conversar un tema muy importante como lo es la nutrición, que ha cambiado mucho el paradigma del abordaje que tienen que hacer las instituciones públicas, porque si bien anteriormente se hablaba de problemas de malnutrición, de personas que no comían los suficientes nutrientes, ahora hablamos de sobrepeso, de obesidad y otras cifras más. Bueno, Daniel, y le pregunto yo le cuento que yo sí consumo muchas frutas y verduras porque en mi casa mi papá acostumbra, ¿verdad? Tiene esa cultura de llevar ese tipo de productos, pero no en todas las familias es igual. ¿Usted sí consume muchas frutas y verduras? Creo que el caso de las frutas sí consumo muchas manzanas, que es mi fruta favorita, y verduras más o menos, más que todo en ensaladas, pero no me gustan los picadillos y no soy mucho de comer vegetales, no soy tan fanático de los vegetales. Bueno, pero usted todavía está joven, ¿verdad? Sí. Tiene la mitad más o menos de mi edad. Vamos a conversar de este tema con la doctora Raquel Hernández, representante del Colegio de Profesionales en Nutrición, para que más bien sea ella quien nos cuente cómo están los ticos en términos de nutrición. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos, un gusto estar por acá. Muchísimas gracias. Doctora, quería preguntarle, hay gente que cree que el consumo de frutas se puede hacer de manera interminable y que eso no engorda, ¿verdad? ¿Hay algún promedio de cuánto es lo que debe consumir la población? ¿Cómo está el consumo por parte de los ticos? Ok, bueno, algo importantísimo es que las recomendaciones, las guías alimentarias en nuestro país nos instan a consumir al menos 5 frutas y vegetales al día. Pero hoy también yo les traigo algo un poquito que vayamos un poquito más allá de solo el consumo de frutas y vegetales, escuchando al compañero Daniel que nos decía que sus favoritas son las manzanas. Cuando comemos 5 frutas y vegetales, pues sí, es el requerimiento que nuestro cuerpo necesita para funcionar perfectamente. Pero ¿de dónde vienen esas frutas y esos vegetales? Porque si vienen cargadas de agroquímicos, de pesticidas, pues el efecto positivo no va a ser el mejor. Entonces es justamente lo que buscamos en esta conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, reflexionar un poco sobre ese derecho humano a la alimentación. No solo es llenar el estómago, ¿verdad? Sino es nutrir nuestro cuerpo con alimentos sanos, inocuos, frescos, ojalá locales, de productores que están cerca de nuestro país, y para eso también tenemos que educarnos mucho, para saber cuáles son los productos que hay en nuestro país que a veces ni los comemos y son fruta de temporada, ¿verdad? Sí, yo he escuchado, doctora, un gusto saludarla, también que el tema de los vegetales, a veces es mejor consumir vegetales que frutas por el tema del azúcar que tienen las frutas. ¿Qué tan cierta es esta teoría? Ok, muy buena pregunta. ¿Cómo está el consumo de los ticos? Me decían antes. Bueno, vivimos en un país extraordinario donde tenemos frutas de temporada durante todo el año, pero no así es el consumo normalmente de los ticos. En cuanto al riesgo de que si como frutas me puede ayudar a subir el azúcar, ¿verdad? O que mejor no como frutas y como vegetales, pues hay que tener en cuenta algo. El azúcar de las frutas es un azúcar natural. Y hay una sinergia propia en el alimento. No es lo mismo que yo vaya y me coma un alimento ultraprocesado, por ejemplo, que coma galletas, que coma pan blanco, o que coma repostería, a que yo me como una fruta. Porque cuando me como la fruta, además estoy comiendo fibras, estoy consumiendo agua, minerales, vitaminas. Entonces la sinergia propia de ese alimento ya es diferente. No se sustituye la fruta por el vegetal, son familias diferentes, pero el vegetal nos va a aportar fibra, nos va a aportar más agua y nos va a aportar otro tipo de minerales. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Comerlo en cantidad moderada, porque aunque son necesarias para nuestro cuerpo, una vez me decía una señora, es que a mí me quitaron la sandía, no puedo comer sandía porque me afecta el azúcar y tengo varias patologías. Y yo, ¿cuánto comía de sandía? Una sandía entera al día. Entonces es el tema de las porciones, ¿verdad? Son 5 porciones al día, no son 5 sandías enteras. Entonces, por ejemplo, todas las frutas se pueden consumir siempre y cuando sea en moderación. Ok, existen, ¿verdad? Hay gente que puede aprovechar la ventaja de las ferias del agricultor, pero no todo el mundo, ¿verdad? Y a veces en los supermercados es más caro comprar este tipo de productos.
Realmente no sé si usted lo ve como un mito, doctora, o si es una realidad que es más caro el consumir o tener una dieta más saludable. Ok, esa es una pregunta maravillosa. Muchas veces, ¿verdad? No estoy hablando de nadie específico, se dan situaciones en donde podemos conseguir un producto, ojalá de temporada o fresco, por decirlo así, a un precio más bajo. Pero también aquí hay un tema muy importante, el rostro detrás de ese alimento. La mayoría de nosotros que trabajamos sabemos que en nuestra quincena nos llega el salario, ¿verdad? O al mes, o quincenal, o bisemanal, o semanal. El productor tiene que esperar una cosecha. Y por ejemplo hay cosechas largas, como por ejemplo acá la cebolla, que es es un proceso largo para poder retribuir los ingresos. Entonces lo ideal es comprar venta directa y conocer que detrás de ese tomate que yo me estoy comiendo, detrás de esa cebolla que yo me estoy comiendo, detrás de esas frutas que me estoy comiendo, no hay una persona, hay una familia o varias que son las que se encargan de cultivar ese alimento. Y lamentablemente muchas veces cuando se compra por medio de intermediarios, al productor se le paga la menos cantidad y el intermediario se lleva la mayor cantidad de la ganancia. Entonces lo ideal es visitar las ferias del agricultor donde sea el productor directo, donde yo converse con esa persona que lo produce. En temas de precio, pues va a ser diferente, porque si yo soy productor directo, el precio no va a ser más alto de lo que está en el mercado, va a ser un precio justo. Y a eso también es lo que tenemos que abocarnos. Ahora hay muchas ferias alternativas, las ferias del agricultor que están, gracias a Dios, casi que en todo el ancho y largo del país. Y tenemos muchas veces productores cerca que no sabíamos que estaban ahí, en donde podemos visitar sus fincas y comprar de forma directa también. Entonces, lo ideal es preferirlo directo por un tema de frescura, por un tema de calidad y por un tema de precio. Ok, y en lo que tiene que ver con el caso de la alimentación desde niños, a veces son muy pocas las familias en las que inculcan, ¿verdad? No todas, creo que hay un cambio generacional y también hábitos de consumo, de que no se inculca desde niños tal vez ese consumo de frutas, ¿verdad? Hace algunos años recuerdo aquel temita de las sodas escolares, de lo importante que es que justamente desde muy niños aprendamos a comer de manera saludable y no que ya como adultos tal vez tenemos patrones que es difícil revertir. Claro que sí, eso es muy importante. La educación alimentaria se debería empezar desde el hogar y desde la primera infancia, porque si no, ya después nos cuesta un poquito más quitar las malas mañas. Tristemente somos bombardeados por la industria, ahora vemos anuncios hermosísimos de promoción de productos y pocas veces o casi nunca vemos anuncios en donde nos insten a comernos de una forma deliciosa un vegetal, una fruta, el agua. Lastimosamente las nuevas generaciones, muchos ya no tienen la oportunidad de conocer la plantación, ¿verdad? Y eso nos ha hecho desligarnos un poco de lo que es el alimento. Me he topado con situaciones donde hay niños que se les pregunta en la escuela y creen que la leche viene del refrigerador, ¿verdad? Que las frutas vienen del refrigerador porque no conocen esta otra parte, porque ha cambiado el estilo de vida. Entonces, en la primera infancia es fundamental, por ejemplo, que los niños siembren, aunque sea en una macetita, en un tarrito, eso les va a dar mayor adherencia a relacionarse con los vegetales, con las frutas, ¿verdad? Para que tengan la oportunidad de conocerlos. Está demostrado que las personas que cultivan van a tener mayor aceptación a esos vegetales y yo lo he podido ver en muchas huertas en los centros educativos. Cuando tienen huerta, los chiquitos que han cuidado las berenjenas, que es algo que normalmente no comen, se las terminan comiendo de forma con buena aceptabilidad. Entonces, en los niños es fundamental crear este patrón y la alimentación sana no empieza en la escuela ni en el kinder, empieza desde la lactancia. La lactancia materna es fundamental porque es el inicio de la formación y la madurez de todo nuestro microbioma intestinal y además es el inicio de la alimentación. Entonces, desde ahí debemos de empezar con buenos patrones de alimentación. ¿Y qué tan recomendable, perdón, qué tan recomendable sería el hecho de cambiar los vegetales o sustituir más bien, adornar las comidas, por ejemplo, echarle sal al mango, salsa inglesa, ahorita que está muy de moda el tajín, la mantequilla con el chayote? ¿Qué tan recomendable es esto? Porque si bien es una forma de adornar el alimento para que sea más apetecible, más atractivo para las personas, también me imagino que en su exceso, si yo le echo mucha sal al maracuyá, por ejemplo, puede tener un efecto perjudicial en mi salud. Claro que sí, otra pregunta buenísima. Bueno, acá Inciensa ha ha estudiado bastante el tema de consumo de sal sodio y los ticos tenemos un consumo excesivo de sal sodio, ¿verdad? Por lo tanto, más bien estamos en una campaña en donde tenemos que aprender a comer porque ya sabemos los efectos secundarios del consumo excesivo del sodio y de la sal.
nosotros requerimos para nuestro funcionamiento el sodio. El problema es que cuando lo consumimos en exceso, normalmente lo hemos asociado con problemas de hipertensión, pero ya está comprobado que se asocia también con problemas de diabetes, con problemas hormonales, con problemas hasta manejo del estrés y depresión, por todos los cambios que puede producir en nuestro organismo. Entonces, la recomendación es que en lugar de echar tanta sal, por ejemplo, pienso en unos jocotes con sal, ¿verdad? Pienso en un chachote, como decías, con mantequilla y sal. Sí, o por ejemplo a la gente le gusta mucho el limón con sal. Es curioso, ¿verdad? Porque nos da una sensación donde se nos hace agua a la boca. La guayaba podemos también. La guayaba, ¿verdad? Entonces podemos adornar o podemos exaltar este sabor, pero con cosas más saludables. Por ejemplo, podemos usar el limón o la naranja agria se ha perdido muchísimo ahora, casi ya no se está cultivando, pero la naranja agria la usaban los abuelitos para abrir el apetito, decían. Pero por ejemplo, si nos vamos a comer una fruta, le podemos echar limón, le podemos echar especies, podemos usar tomillo, podemos usar diferentes especies que nos den esa sensación y moderar el consumo de sodio. ¿Y hay alguna recomendación por ejemplo, como de cuánta sal podemos comer, ingerir al día? ¿Cuánto sería la media o el promedio? Si nosotros contamos lo que comemos en la casa, a veces el promedio está equilibrado porque no comemos más de una cucharada o cucharadita al día. El problema son los extras que comemos afuera. Por ejemplo, nadie sabe que cuando se está comiendo paquetitos, repostería, todas estas cositas empacadas, alimentos que vienen enlatados, muchos traen exceso de sodio para conservar. Entonces, si fuera solo lo que consumimos en la casa, probablemente no sería tanto. El problema es cuando lo adornamos con todo eso extra que no es parte de. Y estamos haciendo un llamado para que en la cocina volvamos a usar los famosos olores naturales, ¿verdad? No estos paquetitos ni sazonadores que pueden venir cargados de sodio, sino que tal vez volver al ajo, al perejil, al chile dulce, por ejemplo, en la carne, el romero, cosas prácticas que hasta se pueden tener en pequeñas macetitas en la ventana de la cocina o en algún pequeño espacio y que nos ayuden a sazonar. ¿Por qué? Porque el exceso de sal sodio nos atrofia también las papilas gustativas. Entonces, entre más sal queremos, y cuando nos estamos dando cuenta estamos comiendo una cantidad excesiva. Y algo similar pasa con el azúcar. Por supuesto, pasa con el azúcar también, y yo le llamo los misteriosos, porque están ocultos en muchos alimentos. Nadie se imaginaría, ¿verdad?, que por ejemplo, una lata de garbanzos vengan con sodio, porque es un parte de lo que se usa para preservar, o todos estos alimentos enlatados. Con el azúcar también hay mucha repostería que aunque no nos sepa tan dulce, o bebidas, por ejemplo, gaseosas, que aunque al paladar no nos sabe tan extremadamente dulce, vienen cargadas de azúcar. Entonces, al final es tener ese balance, tratar de que el 80% idealmente de nuestra alimentación fuera más natural, más nutritiva, sin preservantes, nada que esté empacado por más de varios meses en un sobrecito y no se descomponga va a ser natural, ¿verdad? Aunque diga con hierbas naturales, pues si está empacado no va a ser natural. Entonces tratar de tener una alimentación lo más sana posible y pues de vez en cuando si se da consumo de estas otras cosas que sea mayormente moderado. Pero para decorar los alimentos sí se pueden usar hierbas, se pueden usar especies y por supuesto pensemos en los mangos verdes pero con limón, no tanto con sal. ¿Existe algún otro producto que recomienden sustituir la sal por esto? Ahora que mencionaba el limón en las frutas, en las verduras, el tema de los olores, específicamente como qué tipo de productos se pueden sustituir por el azúcar o por la sal para que no sea tan perjudicial para el organismo de cada persona. Claro, por ejemplo, va a depender mucho de la preparación. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, las frutas de temporada, esas que se acostumbran a comer con sal y limón, ahora he visto que hay mucha moda de echarles sazonadores o de echarles exaltadores de sabor, ¿verdad? Empacados. Entonces, en lugar de usar eso, mejor utilizar el limón, el aceite, se puede usar aceite de oliva, el limón, la sal. Por ejemplo, en el arroz se puede usar el ajo, se puede usar quien usa el chile dulce, se puede usar el perejil, se puede usar el apio. Muchas personas lo que hacen es que licúan todos los olores y los meten en las bandejitas de hielo, como para hacer hielo en el congelador. Y cuando lo van a usar una sopa de pollo, por ejemplo, no utilizan un sazonador artificial, sino que esos cubitos congelados lo usan para sazonar esas sopas y dar sabor. Todo lo que sea hierba siempre van a exaltar el sabor. Hay una gran variedad, por ejemplo, está romero, tomillo. Ahorita se está usando muchísimo la cúrcuma, que tiene propiedades extraordinarias y verdaderamente beneficiosas para el organismo. El ajo, que además de ser antibiótico, tiene maravillosas propiedades. En esta época de lluvia,
un caldito de pollo, pero con vegetales naturales, con olores naturales, saca cualquier resfriado. Algo que también que preocupa es que justamente en los niños cada vez vemos más niños diabéticos. Y eso es un tema realmente que hasta genera como asombro. ¿Qué consejos se le puede dar a los padres de familia para que ellos puedan, ¿verdad?, hacer porque muchas veces se le da al niño la comida saludable, pero la rechaza? ¿Qué consejos se le puede dar como para tratar de fomentar ese tipo de hábitos alimenticios saludables? Claro, aquí hay dos variantes. Bueno, uno, los niños que comen en el hogar y que se trata de darles como la comida lo más sana, y los niños que acuden a centros de cuidado, ¿verdad? Entonces, velar porque en estos centros de cuidado verdaderamente se cumplan con menús saludables, que no sean menús que estén cargados de embutidos, de panadería, de repostería, sino que sean menús verdaderamente saludables y el niño no ingiere la mayoría de los alimentos en el hogar. Y segundo, el tema de la buena alimentación o de la nutrición es un tema integral, no es solo lo que comemos. Yo siempre tengo una frase que digo: la alimentación es un acto consciente que involucra los sentidos y el corazón. ¿Por qué? Porque normalmente comemos de forma voluntaria. Involucra los sentidos. Cuando yo les decía esto del limón en el mango, ¿verdad?, que se nos hace la boca agua, el olor del alimento, hasta el sonido en la preparación, todos esos sentidos juegan un papel fundamental, y en el niño que está en formación es parte de eso. Si no, por eso se da el famoso efecto ratatouille, cuando estamos grandes y comemos algo y dice, uy, me recordó a mi abuelita o algo así, ¿verdad? Y el corazón, porque el alimento es algo social, nosotros comemos en sociedad y es parte de nuestro estilo de vida y de nuestra cultura. Entonces, no es que un niño, yo le voy a preparar la comida aparte para que coma sano y todos en la casa están comiendo con exceso de sal, sino que si tenemos un niño, todos en la casa debemos aprender a comer más sano. Y esto es fundamental en la primera infancia. ¿Qué consejo? Que además del alimento, el ambiente donde se desarrolla el niño. Yo soy mamá, tengo un niño, ¿verdad? Y sé que muchas veces hacemos uso, le llaman por ahí la niñera electrónica del teléfono para que se entretengan con algún video, pero también proporcionarle al niño horas de juego, de distracción, de movimiento, donde ese niño pueda correr, pueda saltar, le dé más hambre, ¿verdad? Porque hay muchos niños que ya de 4 o 5 años pasan 3, 4, 5 horas pegados a un móvil, a un teléfono, a una pantalla. Entonces, por supuesto que eso está influyendo en el estilo de vida y en todo el tema de utilización biológica del alimento, todos los componentes bioquímicos del cuerpo. Por eso tenemos ya niños con índices altos de colesterol, de triglicéridos y hasta de diabetes tipo 2. Entonces, es muy importante. Perdón, algo que me llamaba también poderosamente la atención de una nota que publicó Daniel con respecto a un informe de la OCDE, que indicaba que al 2060 Costa Rica va a ser el país, el tercer país con la mayor tasa de obesidad del mundo. Claro, entonces en este momento tenemos una tasa de obesidad grandísima a nivel mundial, ¿verdad? Estamos comparados con países como México y como Estados Unidos, o sea, y son países en donde la extensión de terreno es bastante grande comparado con nuestro país. Entonces, imagínense ustedes la gravedad del asunto, ¿verdad? Entonces, estamos dentro de esos rangos. ¿Qué pasa? Que cada vez tenemos estilos de vida diferentes. Ya no nos movemos tanto, ya las generaciones de ahora no son como tal vez las nuestras, en donde teníamos chance de jugar en el patio, de correr, jugábamos mecate, suiza. Ahora los niños están en otra era, ¿verdad? Una era más tecnológica, pasan más sedentarios, pasan más sentados. Ha cambiado el bombardeo también. Antes, por ejemplo, habían comidas rápidas casi que concentrados en una zona. Ahora en cualquier lugar del país podemos encontrar comidas rápidas, ¿verdad? Entonces, esto sumado a que no tenemos una campaña que contrarreste pues ese consumo, y tal vez sí existen y de hecho hay, pero no llega esa información. Entonces ha afectado el estilo de vida, la cultura, y pues por supuesto es necesario trabajar el tema de educación nutricional en todas las direcciones y desde todas las instituciones de forma integral y en una unión en el vínculo de agro y de producción, porque muchas veces el agricultor mismo no se come lo que siembra. Y esto es un dato muy triste y lo conozco de voz del mismo productor que siembra tal vez algún tipo de alimento y dice, yo lo siembro pero yo no me lo como. Yo sé la cantidad de agroquímico que tiene, ¿verdad? Entonces, ir trabajando desde todas las direcciones para crear alimentos sanos, alimentos nutritivos y estilos de vida que nos permitan tener una vida más sana. Pero hemos hecho algo más los costarricenses, doctora, porque llegar a ser el tercer país con mayor obesidad, ¿verdad? No es algo que, digamos, para tomar con ligereza. No sé si el Ministerio de Salud o la Caja Costarricense del Seguro Social tengan algún tipo de responsabilidad en esto, es decir, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad?
Doctora. A estas alturas, ¿verdad? No, la idea no es buscar culpables, sino es aceptar toda la responsabilidad. Aceptar toda la responsabilidad y tomar las cartas en el asunto. ¿Qué no hemos hecho y qué podemos hacer todavía? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ser más conscientes, visitar las ferias del agricultor, comprar alimentos más sanos. Muchas veces no compramos y vamos a la carrera del supermercado y terminamos llevando lo que primero se nos aparezca, ¿verdad? Y lo más fácil. Muchas veces, tal vez si trabajamos, tenemos una situación de vida en donde tenemos muchas cosas y nos es más fácil abrir una lata con algún producto casi que sintético para comer lo que cocinar. Entonces, volver a la cocina, sacar esos espacios, disfrutar del alimento es fundamental. Yo conozco muchas personas que por temas laborales, familiares, etcétera, se tragan la comida. Y volvemos a lo que les decía ahora, es un acto consciente que involucra el corazón. Hay que disfrutar la comida, hay que volver al buen comer y hay que empezar a trabajar desde las instituciones, desde lo local, desde el gobierno central, y no solo desde una institución. O sea, es un trabajo de todos. ¿Y cuánto es el máximo de azúcar que uno podría decir que sería el adecuado? Porque hay gente que dice, no, le voy a echar una cucharadita, 2 cucharitas de azúcar. Hay gente que dice, no, me voy a comer un quequito. Y se comen un quequito por día y creen que no pasa nada, ¿verdad? Al final de cuentas, la harina también se comporta o se traduce en azúcar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Más si a eso agrego que como frutas y demás, es decir, si consumimos bastante azúcar o dulce durante todo el día. Bueno, esto va a depender mucho, ¿verdad? No es una regla estándar para todos. Por ejemplo, va a depender mucho. En su caso, por ejemplo, si usted me dice que usted es una triatlonista o una deportista, digamos, de alto rendimiento, que además tiene una vida muy de corre-corre, pues su requerimiento energético y su requerimiento de azúcar va a ser muy diferente tal vez al de otra persona que tiene un trabajo de oficina, que está más sedentario, que no practica ningún deporte. Entonces, la cantidad va a depender del estilo de vida de cada persona. Ahora, la calidad es en donde está la diferencia. No es lo mismo que mi ingesta de azúcares provenga de azúcares saludables, por ejemplo, la miel de abeja, la miel de maple, la miel de abeja que sea natural, que no esté adulterada, ¿verdad? La miel de maple, que venga de frutas, que venga de vegetales y que además pues yo coma pastas, como harinas, pero que sean lo más artesanal o caseramente posible, que probablemente va a ser un requerimiento alto, pero es de una calidad buena, a que su requerimiento tal vez sea menor, pero a base de harinas procesadas, de gaseosas, de chocolates que son puro azúcar, porque el cacao es bueno para el corazón. El problema es cuando viene ultraprocesado. Entonces, no es solo la cantidad, sino la calidad de lo que usted está consumiendo. Doctora, y haciendo un poco de énfasis en el estudio que mencionó María ahorita de la OCDE, de que más del 70% de la población costarricense llega a tener algún problema de sobrepeso o obesidad, yo quería consultarle en la comparación que usted hacía de Estados Unidos y México, que son países con poblaciones mayores, bastante extensos, etcétera. Quería consultarle si es como un problema cultural el hecho de que el costarricense tenga estos índices de sobrepeso, o si es más como un problema social por el contexto actual, porque sí llama bastante la atención el hecho de que, a pesar de que son 3 países americanos, digamos Costa Rica, Estados Unidos y México, si lo comparamos con otros de la región como Nicaragua, Honduras, El Salvador, que tienen una gastronomía bastante similar a la nuestra, no se da así. Entonces, ¿dónde estaría el problema? ¿Es un problema cultural o por qué es que el tico se está diferenciando de los países centroamericanos en este aspecto? Bueno, aquí hay varios aspectos. Yo le llamaría un problema socioambiental, ¿verdad? El tico, somos muy dados a ser muy permeables en nuestra cultura. A nosotros nos encanta todo lo que viene de afuera. Nos encanta todo lo que viene de afuera y muchas veces menospreciamos nuestro arrocito y nuestros frijoles por lo que viene de afuera. Y creo que ahí le hacemos un llamado a la conciencia, ustedes no me dejarán mentir. Hemos dejado de comer frijoles, hemos dejado de comer gallo pinto. Y, por ejemplo, los frijoles está comprobado que son cardioprotectores. La recomendación es comer de 3 a 4 veces frijoles a la semana, idealmente, y si se puede más. Y la base de nuestra alimentación es el arroz y los frijoles. Pero las nuevas generaciones se ha dado mucho que lo han dejado de lado. Entonces hemos tenido un cambio socioambiental, un cambio en los estilos de vida, y esto nos ha llevado a tener una cultura más permeable en donde somos más abiertos a lo que venga de fuera que a lo nuestro. También se da mucho la cultura por ejemplo, de sustituir la comida por bebidas o polvos envasados, en donde nunca va a ser igual al alimento. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí que empezar a contemplar?
Bueno, tratar de que las nuevas generaciones vuelvan a comer arroz y frijoles. No sé si ustedes recuerdan, antes las abuelitas a la media tarde hacían un gallito, una tortilla caliente con frijolitos estripados. Ahora hay muchas generaciones que ya eso no lo ven, entonces volver a la cocina, volver a nuestra cultura, volver a nuestros hábitos. Y por ejemplo, en Costa Rica es un país pequeño, pero tenemos una diversidad gastronómica también. No se come lo mismo en el Caribe que en el Pacífico, que acá en la zona central, ¿verdad? Pero rescatar esa cultura, dejar de comprar tantas cosas procesadas, consumir más cosas naturales, volver de nuevo a las ferias del agricultor, a los productores locales y preparar la comida lo más natural posible. Igual hay como un dilema por el hecho de que usted mencionaba que el costarricense está prefiriendo comer lo que viene de afuera, pero también tenemos como problema que Costa Rica es el país que utiliza mayor plaguicidas en sus cultivos. Entonces creo que también hay un problema no solo de conciencia de la población, sino también de los sectores productivos que están utilizando esos plaguicidas y están, como dice popularmente, envenenando la comida. Entonces creo que también la conciencia de poder tener productos más sanos a nivel nacional también debería construirse y también debería producirse desde las personas agricultores y desde estos sectores. Claro que sí, justo lo que te hablaba antes, no es un tema solo de salud, no es un tema solo de agro, es un tema de ambos. Por ejemplo, una vez me decía una persona en una charla que yo estaba dando, bueno, pero si eso está malo, ¿por qué lo venden? ¿Por qué lo venden? Porque usted lo compra. O sea, el consumidor tiene que empoderarse. El consumidor es el que tiene el poder y el que puede exigir. ¿Por qué? Bueno, ahora que hablamos un poco de las sodas y comedores escolares, cuando se hizo un poquito ahí del movimiento la industria redujo las porciones para que pasaran este reglamento y se pudieran seguir consumiendo, pero ya una porción gigante no para niños, sino algo apto para los niños. ¿Qué pasa? El tema de los plaguicidas, eso sería todo un tema que podríamos desarrollar en algún momento. Es un tema muy amplio, ¿verdad? El tema de el mal uso y abuso de plaguicidas, de herbicidas, por ejemplo, de los neonicotinoides que afectan a nuestras abejas, de todo esto que nos está envenenando. Y por eso es que yo insisto en conocer al productor. Cuando yo hablo cara a cara con un productor, con una persona que siembra, y yo le digo, usted usa buenas prácticas agrícolas, usted está usando, por ejemplo, Roundup, ¿qué está usando en su finca? Y yo creo un puente de comunicación, yo le estoy dando un rostro a ese alimento. Hay un rostro más allá de esos tomates. Y cuando ellos mismos se comen sus tomates, yo me los puedo comer. Pero es fundamental, y es lo que les decía antes, no es solo comer las 5 frutas y vegetales, sino saber de dónde vienen esas frutas y esos vegetales, y apoyar al productor local. Porque aquí, por ejemplo, tenemos productores de frijol, en donde a veces no sabemos si no estamos comprando el frijol nacional, y el frijol, entre más viejo sea, desde el momento que se cosechó hasta que llegó a la mesa, su valor nutricional cae. Mientras que si es un frijol nacional cultivado aquí, pues su valor nutricional lo vemos en la textura, que va a ser un frijol que se cocina más suave, y lo vemos también en el sabor y en el valor nutricional. Entonces, tenemos que volver a crear este vínculo entre el agro y la nutrición. Tenemos que crear este vínculo entre el que produce y entre el que come, y no estar divorciados, porque si no, ahí es donde tenemos abuso de agroquímicos y tenemos un trastorno sociocultural en la alimentación. Doctora, ya para ir cerrando, nos gustaría conocer cuál es su criterio con respecto al tema del etiquetado frontal en los alimentos. El proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, que en algunos países ya se ha implementado. Si hay algún estudio científico que demuestre que esto realmente, ¿verdad?, genera algún tipo de alerta en la población, o por lo menos lo instruye o forma a consumidores informados, porque seamos sinceros, no todos revisan lo que es el etiquetado de los alimentos a la hora de comprarlos. Claro que sí, y seamos honestos. El etiquetado como está actualmente es un etiquetado que es para nosotros los profesionales en nutrición y para los que se toman la tarea de leer, investigar y conocer un poquito más. Pero además de eso, es un etiquetado que muchas personas, si ya tienen algún problema de la vista, no por edad, sino porque ya no vemos de cerca o de largo, no es un etiquetado visible, no es un etiquetado para alguien que no sea de esta área de la nutrición. Entonces yo no culpo a las personas que aunque lo quieran leer no van a entender, porque no es es como que a mí me pongan a leer, no sé, algo sobre física cuántica, que no es mi especialidad. Entonces el etiquetado frontal es una forma sintética y práctica en donde yo estoy cumpliendo con mi deber de informarle al consumidor si se lo quiere comer o no. Y ya el consumidor podrá elegir si lo consume o no lo consume. Pero es un derecho fundamental, y aprovechando que estamos en el Día Mundial de la Alimentación, es un derecho fundamental que yo pueda elegir si me como eso o no me lo como. Y para eso el etiquetado frontal es fundamental, para que cualquier persona, indiferentemente de su profesión, de su escolaridad,
pueda tener acceso a una información clara, visible y apta para poder decidir y tomar la decisión. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo su participación en el programa. Esperamos que todos estos consejos y recomendaciones puedan ser avalados y probados justamente por nuestros oyentes para que cada día seamos personas, ¿verdad?, con un mayor nivel alimenticio adecuado y tengamos mejores prácticas de consumo. Claro que sí, muchísimas gracias y un gusto poder compartir con todos. Muchas gracias. Amigos, ella era la doctora Raquel Hernández, representante del Colegio de Profesionales en Nutrición, quien nos hablaba acerca de algunas recomendaciones en frutas y vegetales, aprovechando que ya se aproxima el Día Nacional. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero seguimos hablando de alimentación. Ya volvemos con todos ustedes. Gracias por continuar en sintonía de la 92.3 aquí en Extra Radio. Hoy estamos conversando acerca de temas alimenticios aquí en cabina con el periodista diario Extra, Daniel Suárez. Y le hago otra pregunta a Daniel, porque resulta que hoy se celebró el Día Nacional del Huevo. ¿Cuántos huevos se come usted por día, Daniel? Qué duro, a veces me como uno, pero casi no, es que me gusta como desayunar ligero, entonces que 2, 3 veces por semana me como un huevo. A veces en la noche sí acostumbro a comer huevo, me gusta mucho los huevos revueltos con cebolla y bueno, en todas las presentaciones creo que el huevo es bastante rico. Bueno, yo les cuento que Daniel casi todo se lo come encebollado, pero para hablar del tema de el Día del Huevo vamos a conversar con don William Cardosa. Él es el director ejecutivo de la Cámara Nacional de Avicultura. Don William, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Saludos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Don William, hoy ustedes tuvieron una actividad muy bonita en Alajuela para celebrar justamente lo que es el Día Nacional del Huevo. ¿Hay otras actividades este fin de semana que pudieron compartir con las personas esta mañana? Normalmente la celebración se realiza durante el segundo viernes de cada año y es a nivel mundial. Esto está establecido por el Consejo Internacional del Huevo, y que inició esta celebración, y aquí en Costa Rica la Cámara la viene organizando desde hace más de 20 años. De hecho, ya tenemos 12 años también de estarla celebrando en Alajuela. Y normalmente, como les digo, se organiza a nivel mundial. Estamos ahí en el Parque Juan Santamaría hoy durante toda la mañana, ya finalizó la celebración. Ya finalizó. Pero bueno, todavía, ¿verdad? Podemos continuar celebrando el fin de semana consumiendo huevos. ¿Por qué es que le dicen que es un superalimento, William? ¿Por qué se le llama así? Y esta campaña la quisimos dedicar especialmente para los niños como el huevo superhéroe. Y nosotros no, sino las asociaciones de nutricionistas a nivel internacional han denominado lo que se llaman superalimentos. No solo el huevo, hay otros alimentos que están considerados en esa categoría, precisamente porque tienen un alto valor nutricional, y el caso particular del huevo aporta una gran cantidad de la proteína que se requiere en el consumo diario, aporta vitaminas, colina y otra serie de minerales y micronutrientes que son necesarios para todas las funciones del cuerpo, especialmente las del cerebro y la recuperación celular. Aminoácidos también contiene. Totalmente. Las proteínas como tal están formadas de aminoácidos, y el huevo es rico en proteínas, más de 20 gramos tienen en su aporte. Así que es especial para todo tipo. Nosotros siempre resaltamos que el huevo se puede consumir desde la infancia hasta el adulto mayor, pasando por toda la vida, porque el aporte nutricional que tiene funciona para cada etapa de la vida. Mucho se resalta a nivel de los nutricionistas el papel que tiene la colina en el desarrollo del cerebro del infante, y también para la prevención de enfermedades como el Alzheimer y otras enfermedades cerebrales o mentales. Todo esto ayuda en la nutrición y el aporte que tiene el huevo. Ahora, no sé si es un mito, pero se dice que el consumir mucho huevo puede elevar los niveles de colesterol. ¿Es eso cierto? Sí, lo que es cierto es que es un mito. Todo esto surgió a raíz de una investigación que se hizo en los años 80 en Estados Unidos, y se generó esa discusión. Eran lo que se llaman metaestudios en ese momento, y lo que sucedió es que, digamos que el huevo resultó culpable de algo que no le correspondía, porque en el estudio no se analizó la forma en que se preparaba el huevo, y tampoco con qué otros productos era consumido al mismo tiempo. Entonces, de alguna manera, el huevo fue culpabilizado por el aporte del colesterol, que obviamente el huevo tiene colesterol. Lo que se ha determinado después de 40 años de estudios es totalmente lo contrario. Resulta que no importa la ingesta de los productos, el tema del colesterol en la sangre está definido por factores genéticos
y no por la ingesta como tal. De manera que tenemos, les pongo un ejemplo, hemos hecho dedicatorias del Día Mundial del Huevo, nos gusta mucho relacionarlo con el deporte y hemos hecho homenajes a deportistas de élite del país como Gabriela Traña, Neri Brenes. Hoy tuvimos a Amalia Ortuño, pentacampeona mundial de CrossFit adaptado, y son personas que consumen hasta 8 huevos diarios sin que por ello tengan ninguna afectación en su nivel de colesterol en la sangre. Yo creo que es el mejor ejemplo. Y la recomendación actual en Estados Unidos, en las guías nutricionales de Estados Unidos y Europa, que va más adelante con esto, están recomendando el consumo mínimo de 2 huevos diarios. Inclusive ya no hay límites, se eliminó el límite para la ingesta de colesterol, y en el caso del huevo se recomienda hasta 2 huevos diarios, precisamente para aprovechar todo su valor nutricional y aporte. Don William, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Don William, con todos esos aportes nutricionales que usted menciona, ¿se puede decir que el huevo es un buen suplemento de proteína? ¿Se puede utilizar, se puede comer huevo en vez de comer carne? Totalmente. De hecho, vamos a ver, nosotros siempre resaltamos la importancia de un estilo de vida sano y que la dieta tiene que ser complementaria y suficiente, y depende mucho de cada persona, no necesariamente lo que le gusta y lo que le funciona bien para el organismo de una persona funciona para la otra, pero el huevo en particular tiene un alto aporte de proteína, inclusive mayor que algunos tipos de carne, y además tiene una ventaja que es muy digerible o digestible, dicen las nutricionistas. Entonces el huevo se convierte en un aliado en las personas que quieren llevar una dieta liviana, y tiene otra facultad muy importante que da una sensación de saciedad. Entonces, por ejemplo, las personas que están haciendo dieta, que quieren controlar su peso o están en algún programa de este tipo, el huevo les funciona como un aliado, precisamente porque con un par de huevos que se comen logran recibir esa señal de saciedad que sale de los intestinos hacia el cerebro, y de esa manera evitamos estar comiendo más cantidades con los 2 huevos diarios para cumplir esa necesidad, y se están obteniendo no solo la proteína, sino vitaminas importantes como la vitamina D. Y también es mejor para el bolsillo, ¿verdad? Es más económico comprar carne. Totalmente. Nosotros evitamos de alguna manera hacer comparaciones, pero cualquier persona que sea un consumidor y se vaya a su local o al mercado donde compra y hace una simple comparación, que nosotros normalmente recomendamos que la gente busque precios y compare. Cuando va al mercado y compara con el precio de 1 kilo de carne, 1 kilogramo, o 1 kilogramo de carne de pollo, que nosotros somos productores de carne de pollo también, o compara con 1 kilogramo de queso, pues obviamente 1 kilogramo tiene unos 15 huevos, 15, 16 huevos, eso es aproximadamente, y logran resolver para una familia de 4 personas, con 1 kilogramo de huevos resuelve la alimentación de toda la comida de la familia completa, lo cual no necesariamente va a lograr con 1 kilogramo de carne. Y eso sin comparar con otras proteínas de origen animal, como el pescado, atún, otras que tienen un precio todavía más elevado. Nosotros siempre decimos, el huevo es un salvatandas, y en esa categoría de salvatandas, por su versatilidad, se compara mucho con el atún enlatado y con los aguacates. Y cuando uno ve los precios que se presentan a veces en el mercado, por ejemplo, del aguacate, y que por temporada se pone muy caro, y en el caso del atún, una lata de atún más o menos tiene 180 gramos de peso escurrido en una lata regular, cuesta 1.000 y resto colones. Con ese mismo dinero prácticamente podría comprar 1 kilogramo de huevo, con lo que está pagando menos de 200 gramos, prácticamente quintuplica el precio del atún enlatado al precio del kilogramo de huevo. Ahora, recuerdo una película que se llama Novia Fugitiva, en donde la protagonista, que es Julia Roberts, comía huevos según la pareja con la que estuviera, ¿verdad? Me imagino que el aporte nutricional es diferente entre si usted lo consume hervido, si lo consume frito, si lo consume revuelto. Me imagino que es diferente. ¿Cuál es la recomendación que sea en ese sentido? Sí, la recomendación general para todos los productos, no solo para huevos, que se consuma cocinado o cocido. Esto tiene que ver con un tema primero de prevención de enfermedades. En general hay que cocinar los productos bien, pero hay algo importante con el huevo.
las proteínas y algunos nutrientes que tiene el huevo se activan con el calor y entonces el aporte nutricional más bien aumenta cuando se cocina, contrario a lo que sucede con otras proteínas, otros alimentos que cuando los cocinamos mucho más bien se desactivan los nutrientes que tienen. Y de esa manera, pues entonces lo importante, la recomendación que nosotros siempre hacemos desde la cámara es que los alimentos estén bien cocinados, que el huevo se cocine bien, no importa la preparación, si son fritos, picados, huevo duro, cualquier preparación que la gente prefiera, pues que recurra a cocinarlo bien. Y eso se relaciona también con otro factor importante dentro de recomendaciones, de que tenemos que saber lo que nos estamos comiendo. Hay mucho problema de huevo, particularmente que no se sabe el origen, andan vendiendo en los barrios, en camioncitos, en pickups. No necesariamente sabemos de dónde viene, de qué granja salió. Y existe mucho contrabando de huevo proveniente desde Panamá, que es huevo que no sabemos de nuevo la procedencia ni la fecha o la vida útil que tiene. Y además está expuesto al polvo, al sol, a la contaminación en general. Y entonces es fundamental, como cualquier alimento, que sepamos de dónde viene, y en el caso del huevo, que esté debidamente empacado, que esté debidamente etiquetado y que la etiqueta cumpla con los requisitos básicos de información, como les decía, como fecha de vencimiento y también el peso. Aquí es importante porque tenemos la mala costumbre de adquirir el huevo por unidad, por cartón, entonces la gente pide medio cartón, un cartón, 2 cartones. Y el problema ahí es que está posiblemente pagando más de la cuenta al comprarlo de esa manera. La ley en Costa Rica exige que el huevo se venda por peso para que la gente compre exactamente o pague más bien por la cantidad de producto que está consumiendo, que no termine pagando más de la cuenta por comprar por unidad. ¿Ese huevo podría venir de granjas familiares o, bueno, usted decía que también puede presentarse el tema del contrabando? ¿Cuál es el riesgo también, don William, que hay de consumir un producto que se compra, verdad, que tal vez no se compra en un establecimiento oficial o formal? Es el mismo riesgo que cualquier alimento, que yo creo cuando estamos en estos temas de inocuidad siempre hay que ir buscando la formalización, y si un consumidor tiene acceso a una granja, no importa el tamaño, y conoce la procedencia y sabe que es una granja que le está vendiendo huevo fresco, pues que aproveche, posiblemente va a conseguir muy buen producto. De nuevo, les recomiendo que sea debidamente empacado, ver que el cartón venga limpio. Muchas veces está también la mala práctica de reutilizar los cartones, y eso, pues todo eso va generando contaminación agregada que puede afectar al producto. Hay que recordar que el huevo está vivo. Todo el huevo que consumimos es una célula y la cáscara, aunque es dura, es una cáscara porosa. Y entonces el huevo está absorbiendo todo lo que está en contacto. Como les digo, la humedad, el polvo, la exposición al sol, todo va afectando su vida útil, y si se moja, por ejemplo, el huevo, los poros se abren y absorbe la suciedad que pueda estar en la cáscara. Entonces, también una de las recomendaciones que nosotros realizamos es que la gente no lave los huevos, sino que limpien, si quieren limpiar la cáscara con un trapo, alguna toalla seca, y después los pueden poner en la refrigeradora. Eso no hay ningún problema. Se pueden utilizar las hueveras o algún otro recipiente, porque la temperatura baja pues colabora, al igual que otros alimentos, a que haya una mejor conservación. La vida útil del huevo supera los 20 días, 20, 21, 22 días es una vida útil esperable en condiciones de ambiente, pero de nuevo la recomendación es refrigerarlos. En el refrigerador duran un poquito más. Le quería preguntar también, hay un nuevo perfil de consumidor que justamente en estos hábitos saludables integran lo que es el huevo en su dieta diaria. ¿Ha cambiado el patrón de consumo del tico o se mantiene igual que en años anteriores? El consumo del huevo en particular ha venido aumentando y está relacionado con otros factores. Yo creo que las nuevas generaciones en general, la forma de trabajar que tenemos y la forma de estudiar y de cómo se comporta la sociedad, que es un día a día más rápido, más movido, obliga a que la gente busque soluciones rápidas de alimentación, ¿no? Normalmente corremos con el tema de la alimentación, y entonces el huevo se convierte en un aliado precisamente para gente que necesita soluciones rápidas y con una preparación sencilla. Se puede hacer un sándwich, un huevo picado, algún tipo de preparación que le funcione. Y es interesante porque
las nuevas generaciones normalmente tenemos el huevo asociado con el desayuno, como ahora se mencionaba, pero los que ya tenemos más años, yo estoy por encima de 50 años, uno recuerda que el huevo estaba presente en todos los momentos del día. Entonces uno desayunaba con huevos a su gusto. Después al mediodía siempre había alguna receta que incluyera huevo. Los tradicionales barbudos, había otra cosa que se llamaba chancletas, que era como chayote forrado en huevo. Tortas, muchas preparaciones que incluían Pero el huevo. yo sí me acuerdo de eso, Daniel está muy jovencito, pero yo sí me acuerdo, don William. No me acuerdo. Bueno, y había preparaciones de tostadas, huevo montado, y en la noche le preparaban una sopa y siempre iba el huevo duro acompañando. Entonces, recuerdo, por ejemplo, a mi abuela le gustaba hacer recetas y entonces en la tarde preparaba suspiros que llevaban una buena cantidad de claras de huevo, y era este proceso diario durante el día que uno estaba, la receta, los queques, los postres, en la noche el huevo duro, siempre estaba presente y eso se ha perdido. Paradójicamente el consumo ha aumentado, que está relacionado con otros factores que tienen que ver, como les decía, tal vez como el precio, la versatilidad, el entendimiento del valor nutricional que tiene el huevo. Esto ha pues favorecido, junto con la carne de pollo, han sido los beneficiados a nivel nutricional en el país, donde hay una preferencia por ambos productos y el consumo viene aumentando porque se reconoce que tanto el pollo y en este caso la celebración del huevo, del valor nutricional que tiene. Aquí tengo que son 280 unidades por personas al año, lo que equivale a 17 kilogramos por persona anualmente en consumo de huevo. Así es, cuando comenzamos con las campañas, más formalmente se estimaba el consumo en 180 huevos por persona por año. Eso estamos hablando hace unos 12 años. Y el consumo ha venido aumentando paulatinamente. El promedio latinoamericano es de 225 huevos por persona por año, con países que tienen un consumo mucho más bajo, y otros países como Argentina, Colombia y México, que tienen consumos altísimos. México está muy cerca de los 400 huevos, más de un huevo diario es el promedio de México, y países muy desarrollados como Japón, en Dinamarca, algunos países muy desarrollados tienen consumos altísimos, por encima de los 400 huevos, pero a nivel latinoamericano estamos ya con estos 17 kilogramos por persona por año, estamos muy por encima del promedio latinoamericano. ¿Y esos 17 kilogramos, ese hecho que estemos por encima del promedio, se debe a un aspecto cultural o es más por el tema tradición, como se mencionaba anteriormente? Yo creo que hay una combinación de todo, y nosotros hemos trabajado mucho desde la Cámara en promocionar el valor nutricional, el consumo seguro, derribar el mito del colesterol. Trabajamos mucho con nutricionistas, con doctores, con todos los que son formadores de opinión. Hemos estado realizando campañas desde hace años con los niños en las escuelas, enseñándoles sobre el valor nutricional con obras de teatro, con materiales. Hoy tuvimos la actividad está dedicada para los niños con esta campaña que tenemos del huevo superhéroe. Tuvimos a más de 400 niños de los Encinais y el mensaje va quedando. Al final de cuentas, de nuevo, funciona para todos los consumidores, pero yo creo que tanto las madres, la gente que está encargada de la alimentación y los mismos niños están entendiendo esto, y entonces hay ya un círculo positivo a nivel cultural del valor que tiene el huevo. Y como les digo, le resuelven una señora que tiene que alimentar a 4 o 5 personas en la casa, pues hace una preparación con huevo y ya resolvió la comida del día y posiblemente de la noche también. Ahora, en algún momento nosotros, don William, conversamos acerca de, porque ahora decía Daniel, bueno, puede ser un sustituto de la carne, ¿verdad? Ciertamente para algunas familias, pero también hay gente que a veces dice que es un lujo comer huevos porque lo sienten que es un poco caro, aunque yo creo que el precio más bien ha bajado con relación a lo que habíamos visto anteriormente cuando el precio de la soya o de los granos se había disparado. Si mal no me equivoco, el kilo está como en 2.000 colones y el cartón de 30 en 4.500. Claro, todo depende de dónde se compre. ¿Ustedes qué apreciación tienen acerca del precio, de cómo está oscilando ¿verdad? En lo que es alzas o bajas durante este año? Sí, nosotros en la Cámara no monitoreamos precios, tenemos ahí un respeto del tema de la ley de competencia, pero cuando recibimos estas consultas siempre vamos a explicar los factores. Actualmente lo que está sucediendo, lo que nosotros vemos en el mercado es un nivel de producción relativamente bajo. La producción de huevo tiene ciclos, al igual que muchos productos agropecuarios, y eso yo creo que se expresa mucho, ustedes lo ven en los noticieros
les corresponde estar analizando el tema de precios de mercado de productos agropecuarios, entonces a veces hay poca producción de tomate y el precio sube en el mercado. A veces sucede lo mismo con la papa y después todo el ciclo se invierte y entonces hay exceso del producto y el precio cae. Esa situación no es ajena para el huevo, es precisamente lo que sucede. Actualmente estamos en un ciclo relativamente bajo de la producción, a pesar de que se están produciendo 3.800.000 a 4 millones de huevos diarios, más o menos ahí andan las estimaciones de lo que tenemos en el país, pero estamos entrando en el ciclo bajo, que normalmente calza con el segundo semestre del año. Y después el ciclo se invierte, cuando los precios de mercado están bien, el mismo mercado incentiva a que más gente quiera producir, no hay un límite para la producción, la cantidad de personas o granjeros que estén en el país, y mucha gente que no tiene granja o que tiene una granja desocupada, pues decide de nuevo iniciar en el proceso, consiguen las pollas o las gallinas, comienzan a producir y el ciclo se invierte, y entonces lo que sucede es que pasamos de tener un ciclo bajo a tener un ciclo de sobreproducción. En años pasados, cuando tuvimos el tema de la pandemia y que el CNP estaba regalando cartones y el Ministerio de Educación, cartones de huevos a los estudiantes dentro del paquete que se daba de alimentación, llegamos a tener más de 600,000 huevos diarios de sobreproducción. O sea, por encima del punto del equilibrio estimado del mercado se estaban produciendo más de 600,000 huevos. Había un incentivo muy grande por producir huevo y entregárselo o vendérselo al CNP. Y entonces eso desfasó el mercado durante unos 14 meses. Se vieron precios muy negativos que afectaron a muchos productores. Y de nuevo, pues el ciclo se volvió a invertir. Y ahí vamos, más o menos es un sube y baja. Y además, como mencionaba María, estamos sujetos. Somos tomadores de los precios internacionales de granos. Costa Rica no produce el maíz amarillo ni la soya, que son los dos ingredientes básicos para los alimentos de animales, para los concentrados. Así que estamos siempre sujetos a lo que suceda en el mercado internacional, y además una cuestión que afecta mucho los precios de los productos agropecuarios es el tema de la ineficiencia de descarga de granos en el puerto Caldera. Para que tengan una idea, la semana pasada había más de 20 barcos esperando en Puerto Caldera para descargar, y más de 20 días tenían los barcos de espera para descargar un barco granelero de maíz. Cada día que está el barco esperando para descargar son más de entre 50,000 y 100,000 dólares de multa que se le establece al importador mientras que el barco espera para descargar, y eso... El muelle, mientras tanto, en Caldera está atendiendo barcos que traen contenedores y carga general, lo que se llama carga general, y los graneleros quedan esperando en Bahía. Todo ese tipo de cosas, más el aumento del costo de los combustibles en su momento por la guerra de Ucrania, el aumento de los costos de los insumos, fertilizantes, todas las materias primas en general, tuvieron un impacto que se sintió en la inflación. El huevo a nivel mundial fue uno de los productos que tuvo más inflación por efecto de la guerra de Ucrania. Bueno, gracias a Dios se ha venido estabilizando. William, quiero agradecerle mucho por haber participado y comentarnos esos datos tan interesantes. No, con mucho gusto, estamos siempre a la orden. Yo creo que este tipo de actividades, como la celebración que hicimos hoy, pues ayudan a ir retomando valores y que la gente disfrute, que tenga un espacio, digamos, como el que tuvimos hoy, con actividades para los niños, actividades para los adultos. Hicimos un homenaje a Amalia Ortuño, que es pentacampeona mundial de CrossFit adaptado. Teníamos a Gabriela Traña ahí haciendo consulta nutricional, porque ella además de maratonista, nutricionista. Entonces la actividad sale muy bonita y es un rato especial para los niños. Bueno, muchísimas gracias William. Ahí estamos en contacto. Llegamos al final, don Daniel. Bueno, María, un gusto haber compartido con usted y con los dos expertos durante toda esta hora. También agradecer a todas las personas que nos acompañaron de 2 a 3 de la tarde este viernes. Bastante nublado, está nublado este viernes. Vamos a ver si en la noche no se enfría tanto. Sí, calienta. Sí, calienta esta noche, ajá, correcto. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. También a ustedes, los que nos ven a través de la señal de Extra TV Canal 42, a quienes nos escuchan por la 92.3. Nos escuchamos el próximo viernes, si Dios lo permite. Muchas bendiciones para todos y que tengan un muy feliz fin de semana.
Conversar con personas extraordinarias siempre nos deja una buena lección de vida. Entender su historia